En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a comenzar esta primera meditación sobre la encíclica Lumen Fidei que ha publicado el Papa Francisco y intentaré que en el lapsus de 3/4 de hora pueda explicaros la introducción de la encíclica, la introducción que hace la propia encíclica, pero quisiera hacer antes una introducción a la introducción, es decir, una introducción a la encíclica. Toda encíclica es un acto magisterial del magisterio de la Iglesia de primera magnitud, no de la máxima magnitud, que esto sería la proclamación de un dogma de fe, o después de esto vendrían los documentos conciliares, las constituciones conciliares, pero de lo que llamamos el magisterio ordinario, el magisterio que emana directamente de los papas, una encíclica es el acto más importante que hace un papa a nivel de rango doctrinal. Repito, después de, lógicamente, la proclamación de un dogma de fe. Estamos, por lo tanto, ante algo que merece la pena por sí mismo. Pero creo que en esta ocasión esta encíclica, tiene unas características que la hacen totalmente única, singular. Si estas características no las percibimos, seguramente no le daremos a la encíclica la importancia que tiene, que por desgracia me temo que es lo que esté pasando, como en tantas otras ocasiones, tantas otras cosas. En primer lugar, estamos ante una cosa única, nunca ha sucedido en la historia de la Iglesia, y son 2000 años esto, nunca una encíclica ha sido escrita por un papa y publicada por otro. Nunca sabremos qué cantidad de la encíclica escribió Benedicto y qué añadió Francisco, pero todo parece indicar, y después lo citaré porque lo dice el propio Papa Francisco, todo parece indicar que la encíclica en su conjunto es una encíclica del Papa Benedicto XVI y que después Francisco añadió algo y no sabremos, repito, qué es lo que él añadió, aparte lógicamente de algo tan importante como la firma. En cualquier caso, es la primera vez en la historia de la Iglesia que una encíclica la escribe un papa y la publica otro. Y esto ya de por sí hace este documento extraordinario. En segundo lugar, esta escritura y posterior publicación, este cambio de papa, no se debe a algo natural, como podía haber sido la muerte. El Papa Benedicto podría tener la encíclica a punto de publicar y haber muerto antes de ser publicada la encíclica. Eso sería algo natural, la muerte forma parte de la vida. Pero no se trata de esto, se trata de la dimisión de un papa. Y una dimisión que no es tampoco causada por motivos naturales. Por ejemplo, el papa podía haber dimitido porque tiene un Alzheimer, podía haber dimitido porque está tan mal con un cáncer terminal, o podía haber dimitido porque se encontraba realmente con un problema de corazón. Hay muchos motivos que hubieran justificado una dimisión de un papa, ¿no? Naturalmente no digo con eso que los motivos que le llevaron a dimitir no fueran motivos justificables. Lo que quiero decir es que esos motivos no eran de tipo de salud, aunque con 86 años su salud estaba obviamente desgastada, y yo creo que lo hemos visto más después de la dimisión incluso que antes, porque se notó después de la dimisión como una caída, cuando le volvimos a ver el día en que coge el helicóptero para marcharse a Castel Gandolfo, y después cuando le hemos vuelto a ver, cuando le visita el Papa Francisco allí en Castel Gandolfo, le hemos visto muy decaído, pero mucho más, ¿no? Pero aún así, sinceramente, este no fue el motivo. Tenía 86, tiene todavía 86 años, está agotado, por supuesto, pero este no fue el motivo. Y yo creo, repito, que eso, si eso lo perdemos de vista, no le vamos a sacar
el valor a la encíclica que tiene. Y la encíclica la podemos descontextualizar, destemporalizar, y en ese caso creo que no vamos a hacer la lectura correcta que tiene esta encíclica. Estamos ante una encíclica escrita por un papa probablemente en el lapso de un año, probablemente, según se había publicado ya, según se había dicho, en el mes de octubre pasado, por lo tanto todavía no hace un año, la encíclica ya fue entregada para las traducciones, esto salió publicado ya en los periódicos. Por lo tanto, si ya fue entregada para las traducciones, significa que la encíclica estaba terminada. Porque naturalmente no está terminada hasta que no está publicada, es decir, siempre se puede añadir, corregir, y después eso que se añade o se corrige a su vez se traduce y en la última edición se incluye y se modifica. Pero el grueso de la encíclica estaba terminada en el mes de octubre. Incluso en ese mes se anuncia, estoy hablando del mes de octubre del año 2012, se anuncia ya que la encíclica será publicada en el corazón del año de la fe, el corazón del año de la fe, que se empieza precisamente en el mes de octubre, y que terminará, si Dios quiere, en el mes de noviembre de este año, 2013, pues será la Semana Santa, o la Cuaresma. Y se dice que con mucha probabilidad, son cosas publicadas en el mes de octubre del año pasado, se dice que con mucha probabilidad la encíclica aparecerá miércoles de ceniza, del inicio de la Cuaresma, que prácticamente acaba de terminar, estamos en el mes de julio. O quien dice el inicio de la Cuaresma, pues a lo mejor el día de Pascua, pero en este contexto de la recién pasada Semana Santa. Esto que eran los planes. El Papa Benedicto convoca el año de la fe, prepara como tesoro que el Espíritu Santo y él van a aportar a la Iglesia en este año de la fe, una encíclica sobre la fe. Él es consciente en ese momento de que es su última encíclica, porque con 86 años, aunque tiene la cabeza muy bien, gracias a Dios, pero tampoco es que esté como para muchas cosas. No olvidéis que ya había escrito 3 encíclicas antes. La primera encíclica que escribe es sobre Dios amor. Ha escrito una segunda encíclica sobre la esperanza, Espe Salvi, y había escrito ya una tercera encíclica, no sobre la fe, también sobre la caridad. La primera era Deus Caritas Est, y la tercera encíclica es Caritas in Veritate, donde ya afronta la relación entre caridad y verdad. Por tanto, de alguna manera, entre caridad y dogma, está ya abriendo el tema de la fe. Pero esta encíclica era, por decirlo de alguna manera, la joya de la corona. Siempre todo pontífice, es una tradición, hace que su primera encíclica sea una especie de programa de pontificado. Es una tradición, es como el discurso de la corona o el discurso del presidente del gobierno cuando inaugura la sesión en el Parlamento. Mi programa de gobierno es este, y lo dice a través de una encíclica. Bueno, es una tradición en la Iglesia. El Papa en su primera encíclica quiso hablar del amor de Dios, Deus Caritas Est, Dios es amor. Pero un hombre profundamente intelectual, probablemente el mejor papa teólogo de la historia de la Iglesia, quería reflexionar sobre la fe, y convoca el año de la fe porque es consciente de la crisis de fe que vive la Iglesia, y quiere iluminar con la acción del Espíritu Santo a esta Iglesia, meditando, reflexionando sobre la fe. Todo esto era su plan, un plan muy bueno, un plan, yo creo que sabio y santo. Él empieza a escribir la encíclica y en ese momento empiezan a ocurrir cosas, y esto es lo que tampoco tenemos que perder de vista, no solamente este acontecimiento extraordinario de un papa que escribe y que el papa siguiente termina porque este dimite, y dimite porque no por motivos de salud, dimite por toda la tragedia que se ha vivido, que se sigue viviendo, sino que además de eso él está escribiendo una encíclica sobre la fe, podía haber sido sobre otra cosa, es sobre la fe, en un momento en el cual él personalmente y toda la Iglesia en su conjunto está sometido a una, no digo crisis, la palabra crisis
tiene otras connotaciones, pero sí a una prueba de fe, a una prueba. La Iglesia en su conjunto, y todos lo hemos experimentado y lo hemos sufrido, y él, desde luego, como vicario de Cristo, padecemos una prueba de fe. Cuando, no lo olvidéis, enero del año 2012, empiezan a publicarse esos papeles reservados en los periódicos italianos, papeles reservados, cartas privadas, íntimas, que habían escrito al Papa determinadas personalidades. Cuando empiezan a saberse documentos, conocerse documentos de ámbito sobre todo económico, pero de otros ámbitos también, internos del Vaticano, lo que llamamos hoy con la palabra Batilix, hoy ya es una palabra conocida, no sé si dentro de unos años la gente sabrá lo que es, pero en este momento todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. El Papa está empezando a escribir la encíclica. Insisto, hay que ponerse en el alma de esta persona sabia y buena, pero profundamente humilde, sensible, muy sensible. Alguien con una sensibilidad, como lo refleja, por ejemplo, sus gustos musicales, ¿no? Una sensibilidad exquisita. Una persona que sabe escuchar, una persona que no toma decisiones abruptas, movida por su genio, sino que es un ponderado, una persona realmente extraordinaria, un auténtico santo. Y este hombre se tiene que desayunar todos los días con un escándalo que de alguna manera le afecta a él. Le afecta en tanto que él es el jefe de la Iglesia, le afecta porque las personas que están dando escándalo y que aparecen en los periódicos son sus más directos colaboradores. Y por lo tanto él se siente implicado en tanto que es responsable de que determinadas personas estén en determinados cargos. Y la lucha que existe previamente en el Vaticano, no es que la lucha empieza, la lucha que existe previamente de repente empieza a hacerse pública, con lo cual se agrava la situación, porque lo que antes podían saber unos cuantos, ahora es de dominio público y causa dolor al pueblo de Dios, causa escándalo, es motivo y excusa para ataques a la Iglesia. Y en ese momento, durante estos meses, este hombre está escribiendo una encíclica sobre la fe. Una verdadera joya literaria y doctrinal, pero si uno la lee, la encíclica, desde esta perspectiva, es decir, ¿quién la escribe? ¿Cómo tiene el alma la persona que la escribe? Te das cuenta de que es un testamento. Esta encíclica es un mensaje y es un testimonio. Si uno de nosotros, cualquiera de nosotros, yo, por ejemplo, reflexionara, por poner un ejemplo concreto, sobre el dolor físico, hiciera una preciosa, más o menos preciosa carta o documento sobre el dolor físico y sobre lo que representa la aceptación del sufrimiento y la unión con nuestro Señor en el sufrimiento y el valor corredentor del sufrimiento, eso tendría un valor. Pero si yo estoy escribiendo eso, y mientras que estoy escribiendo tengo unos dolores de cabeza espantosos, o la columna vertebral destrozada, o tengo un cáncer que me está minando por dentro las energías, tiene otro valor. Esa misma escritura, ese mismo texto, vale más si el que lo está escribiendo está padeciendo la prueba de aquello de lo que está escribiendo. Insisto, esto para mí es tan importante que me doy cuenta o tengo la impresión de que la inmensa mayoría no se ha dado cuenta de lo que significa esta encíclica. Escrita, no quisiera ser dramático, ¿verdad? Pero la expresión puede resultar un poco exagerada, pero lo creo así sinceramente. Esta encíclica ha sido escrita no con tinta, sino con sangre. Ha sido escrita por un hombre que estaba sufriendo enormemente, enormemente. Dicen que en el mes de febrero ya pensó en dimitir. Dicen, no lo sabemos, lo sabremos algún día, ¿verdad? Él está vivo todavía. Parece bastante probable que desde luego la decisión no la tomara hasta las Navidades.
después de conocer el llamado informe Batilix que le presentó el cardenal Herranz. Parece bastante probable, y esto naturalmente es una especulación. Ya la encíclica estaba terminada para entonces, estaba ya en ese proceso de traducción, por tanto estaba todo hecho. Según se dice, no es más que un rumor, fue el cardenal Bertone el que logró parar la dimisión que él quiso hacer inmediata después de conocer el informe, porque dimitir un papa en la víspera de la Navidad, madre mía, hubiera sido aún más trágico. Nadie hubiera podido entenderlo y todo el mundo, por supuesto, hubiera pensado que la situación era tan catastrófica que no había otra explicación para una dimisión en ese contexto. Pasó la Navidad y presentó la dimisión, todos lo recordáis, en enero, ¿no? En enero dijo que dimitía y que ejecutaba, hacía efectiva la dimisión el 28 de febrero, o sea que no sé si fue a finales de enero o primeros de febrero cuando lo dice, pero en todo caso que a finales de febrero se hizo efectiva la dimisión. Es decir, lo que hizo fue postergar el anuncio de la dimisión a que pasara la Navidad. Venían unos compromisos pendientes, entre otros ordenar obispo al que había sido, que sigue siendo su secretario personal. Él está escribiendo esta encíclica sobre la fe, mientras está... Yo no puedo decir que teniendo dudas de fe, quién sabe eso, ¿verdad? Pero sí teniendo una prueba de fe, y experimentando de alguna manera que el pueblo de Dios entero, la iglesia entera, está padeciendo esa prueba de fe y experimentando el dolor de ver y de leer las críticas a la iglesia. Y estoy completamente convencido de que también él tuvo que preguntarse mientras escribía esto, ¿qué parte de culpa tengo yo en esto? Porque yo soy el responsable de haber puesto a tal persona en tal cargo. Y por lo tanto, si esta persona ha hecho esto mal, de alguna manera, aunque no tenga yo la culpa en el sentido de que he hecho las cosas sin saber determinadas implicaciones morales de esas personas, pero de alguna manera soy el responsable, ¿no? ¿Cuánto ha tenido que sufrir Benedicto XVI? ¿Cuánto ha tenido que sufrir este hombre humilde, sabio y santo para presentar su dimisión? ¿Cuánto ha tenido que sufrir? Insisto, y mientras tanto escribía esta joya que si tuviera que resumirse en una sola idea, diría que es esta: fe significa confianza. Fe significa abandono en Dios. Fe significa creer en el amor de Dios, aunque tu mente, tu cuerpo y todo lo que tú eres y te rodea esté en la más completa oscuridad. Es un hombre que vive una prueba de fe, que ve cómo la iglesia entera está viviendo una prueba de fe en Dios, pero de fe sobre todo en la propia iglesia, de fe en la misión santificadora de la iglesia. ¿Es esta iglesia un lugar donde se puede ser santos? Esta pregunta naturalmente nosotros la contestamos afirmativamente, pero no todo el mundo la ha contestado afirmativamente en estos meses, en este año terrible que hemos pasado. Bueno, pues mientras él está sufriendo esto, viendo cómo sufren sus hijos y cómo algunos, quién sabe cuántos, se alejan de la iglesia porque ya no la consideran un lugar de santidad, mientras tanto él está escribiendo esta encíclica sobre la fe. Y solamente podemos sacarle el valor que tiene, que es extraordinario. Lo veréis, es imposible que en estos días, aunque son 4 días, es imposible que os pueda dar un resumen, porque es una encíclica que merece la pena ver palabra a palabra lo que significa. Pero teniendo esta perspectiva, yo creo que podemos sacarle todo su jugo, podemos sacarle todo su valor y sobre todo podemos darle gracias a Dios por el Papa que la escribe, darle gracias al Papa Benedicto por el hecho de tener el valor de escribirla. Nunca habla de sí mismo, nunca. Una encíclica no es un lugar para contar un testimonio personal. Nunca habla de sí mismo. Toda la encíclica está contándonos su propia experiencia. Él está hablando de Abraham o está hablando de nuestro Señor, él está citando a filósofos o a teólogos, él está hablando de él mismo.
Él está hablando de cómo él, en ese momento de cruz espantosa, que culmina con la dimisión, no lo olvidéis, él en ese momento está diciéndole a Dios, Dios mío, yo me fío de ti, yo confío en ti. Y esto es, me parece a mí, lo que le da a la encíclica un valor extraordinario. Es un documento único en la historia de la Iglesia, es el testamento y el mensaje espiritual de un hombre que ha sido crucificado, que hemos visto cómo lo crucificaban, que le hemos acompañado, por lo menos algunos, con nuestro amor y con nuestra oración mientras le crucificaban, mientras que otros, por el contrario, aprovechaban para tirarle piedras. Y aún le siguen tirando piedras. Es decir, aún siguen comparando al nuevo Papa, el Papa Francisco, con él, no porque les importe apoyar al Papa Francisco, sino porque se cumple aquello que decimos en español, contra quién va el elogio. El elogio al Papa Francisco va contra Benedicto, es a Benedicto al que hay que crucificar, porque Benedicto ha tenido la valentía y la lucidez de delinear perfectamente quiénes son los enemigos de la Iglesia. Y esto es lo que jamás le han perdonado y jamás le perdonarán. Y este hombre que está sufriendo esta experiencia terrible, mientras tanto nos deja este tesoro. Yo creo que con esta actitud nosotros podemos ahora acercarnos un poco más a la encíclica. Vamos a verla poco a poco, comenzando por la introducción. En cualquier encíclica, las dos primeras palabras, o a veces las tres primeras palabras, la primera frase que tenga un sentido, nos está indicando lo esencial de la encíclica. Esta también es una tradición, es decir, las encíclicas no empiezan con cualquier palabra, sino que el Papa que las escribe elige unas palabras concretas porque la encíclica se va a llamar con esas palabras. En este caso, Lumen Fidei, la luz de la fe. Una encíclica sobre la fe, pero presentada como luz. Juan Pablo II había escrito ya una encíclica sobre la relación entre fe y razón, Fides et Ratio, fe y razón. Era una encíclica que con esas palabras, en ese caso tres palabras, Fides et Ratio, te estaba indicando el objetivo de la encíclica. En este caso, el Papa está diciéndonos, simplemente con estas palabras, lo que está diciendo, la fe es la fuente de nuestra luz. La fe es lo que nos da la luz. Empieza con unas afirmaciones, ¿no? Dice, las antiguas fes, por ejemplo, habla él, el culto al sol, tenían un objetivo y tenían también unas grandes limitaciones. Y cita a San Justino cuando dice, hablando de que la fe, por ejemplo, al sol, que se le veía como el que iluminaba los misterios de la vida, ¿no? Sobre todo, no solamente en el ámbito mediterráneo, sino también en otras culturas, la importancia que ha tenido siempre el sol, pero al final no lograba la luz del sol, no lograba penetrar en todas las oscuridades del hombre, por ejemplo, la oscuridad del misterio de la vida eterna, ¿no? Y cita una frase de San Justino mártir, uno de los primeros teólogos de la Iglesia, dice, no se ve que nadie, habla del paganismo, estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol. En cambio, el cristiano, que ha experimentado la luz que da la fe de este nuevo sol que es Jesucristo, sí que está dispuesto a morir por aquel que le da esta luz que es Jesucristo. Sin embargo, al hablar de la fe como luz, dice el Papa, ahora ya perdonadme, voy a hablar siempre del Papa Francisco, porque el autor de la encíclica es el que la firma, que es el Papa Francisco, aunque en este caso el autor de la encíclica, en el sentido de que quien la escribe es el Papa Benedicto. Pero ahora voy a referirme ya al Papa Francisco como autor de la encíclica, porque él es el que la publica, el que la firma. Al hablar de la fe como luz, dice, hoy suena esto ridículo. Para nuestros contemporáneos, la fe ya no es una luz que ilumina la vida. La fe, afirma el texto, se ve como una luz ilusoria
que impide al hombre seguir la audacia del saber. Nuestros jóvenes, y no solamente nuestros jóvenes, la gente de mediana edad y no pocos ya de los mayores, consideran que la luz que necesitas para la vida no tiene nada que ver con la fe. La fe no te aporta esa luz que necesitas, es una ilusión. La fe, según Nietzsche, es sinónimo de oscuridad, un espejismo que nos impide avanzar como hombres libres hacia el futuro. Esta es una frase de Nietzsche. El Papa cita a Nietzsche, hay muchísimas citas en el texto de distintos autores, pero Nietzsche, este es un texto que escribe a su hermana Elisabeth Nietzsche. Nietzsche no es un cualquiera, No. Nietzsche es el que preconiza la llegada del superhombre. Por tanto, Nietzsche es el ideólogo del nazismo. Es el que plantea que en la humanidad tiene que haber dos razas, la raza de los amos y la raza de los esclavos. Y lo justifica, lo teoriza y dice que esto es inevitable. Naturalmente Hitler va a decir que la raza de los amos es la suya, la raza aria, y la raza de los esclavos es la de todos los demás. Y dentro de su paroxismo asesino termina por hacer la Shoah, la matanza de los millones de judíos, y no solamente de judíos, sino, por ejemplo, de millones de polacos, gitanos, enfermos, ancianos. Es decir, cuando el Papa cita a Nietzsche, no dice estas cosas, pero sabemos lo que significa y por eso le cita. Cuando un hombre como Nietzsche, que está justificando, aunque él no lo tuviera en la mente, pero está dando los argumentos que terminarán por conducir a millones de personas a las cámaras de gas, cuando un hombre como Nietzsche, que está justificando la esclavitud, incluso la matanza, porque hay el superhombre y el subhombre, cuando este hombre dice que la fe, vuelvo a leer la frase, la fe es sinónimo de oscuridad y que es un espejismo que nos impide avanzar como hombres libres hacia el futuro, ¿qué significa? Significa que en la realidad, el que se aleja de Dios termina por convertirse en un peligro para el propio hombre. El que se burla de la fe en Dios termina por convertirse en alguien que no tiene límites. Ay de aquel que está en manos de uno que no tiene fe. Diré, hombre, pero esto es una afirmación exagerada en el sentido de que hay personas que no tienen fe y que tienen elevadísimas dosis de humanidad. No todo el mundo que no tiene fe es un Nietzsche o es un Hitler o es un Stalin. Es cierto, esto es cierto, pero al no tener fe, ¿qué sucede? Que estás a merced de ti mismo y de otros. Lo veremos más adelante porque este es un tema muy querido por el Papa en esta encíclica que va a volver a él una y otra vez. Al no tener fe, te encuentras como oveja sin pastor. Te encuentras como barco sometido a las tempestades de la vida. Es decir, llevado de un lado a otro en función de por dónde sopla el viento. Y aquel pueblo alemán cultísimo, ese pueblo alemán se echa en brazos de un líder asesino y justifica, cosa que hoy lógicamente se arrepienten y se avergüenzan de ello, pero justifica completamente las matanzas que Hitler lleva a cabo. ¿Cómo es posible? Porque habiéndole separado de la fe, están ya a merced de poder hacer cualquier cosa o de ser conducidos a donde los más listos quieren conducirlos. Sigue diciendo el Papa, se ha pensado, en el mejor de los casos, que la fe tiene un lugar subjetivo. Bueno, vamos a ver cuál es el lugar de la fe. Si ya no ilumina a la razón, pues dejémosle un lugar. Es lo que se llama, vive la fe, pero no públicamente. O sea, tiene un lugar subjetivo. Tú tienes derecho a tener tu fe, pero la fe ya no tiene nada que aportar a la sociedad. No tiene nada que aportar al otro.
Tú tienes derecho a tener tu fe. Oye, si a ti creer en Jesucristo te ayuda, bueno. Si a ti creer en el horóscopo te ayuda, pues bueno. Si a ti creer que una pata conejo te trae suerte te ayuda, pues cuélgate del cuello una pata conejo. Y si a ti en vez de una pata conejo te ayuda creer que una imagen de la Virgen del Carmen te ayuda, pues cuélgate del cuello una imagen de la Virgen del Carmen. Es decir, se ha dejado a la fe un lugar exclusivamente subjetivo, y no a la fe católica, sino a las fes, en un mundo donde lo que se nos presenta es un mercado. Un mercado oriental, es decir, un mercado donde te venden una gran cantidad de productos y donde cada mercader intenta convencerte de que le compres a él porque te lo va a poner más barato, y te da más a menos precio. Bueno, pues oye, que tú quieres tener esa fe, pues bueno, vale. Naturalmente esto va a tener también otras implicaciones. Cuando te dicen que tú no quieres abortar, no abortes. Que nadie te obliga, después también te obligarán. Pero en principio, si no quieres, pero no me obligues a mí a no abortar. Bueno, partimos de ese subjetivismo de la fe. Oye, allá tú con tu conciencia. Oye, que tú quieres ir a misa. Oye, que tú quieres, es un problema tuyo. Pero ya la fe no tiene nada que aportar al hombre en su conjunto o a la sociedad en su conjunto. Dice el Papa, el espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón ya no pudiera llegar, allí donde el hombre ya no pudiera tener certezas. La fe se ha visto como un salto que damos en el vacío por falta de luz, o como una luz subjetiva capaz quizá de enardecer el corazón, de dar consuelo privado, pero que no se puede proponer a los demás como luz objetiva y común para alumbrar el camino. Las consecuencias es que, con la sola luz de la razón, son textos literales de la encíclica, el hombre se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra, que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. Es decir, cuando nosotros consideramos que la fe es algo subjetivo e individual y que cada uno puede tener la suya y que no pasa nada y que da lo mismo tener esta que aquella o que no tener ninguna, dice el Papa, lo que sucede es que el hombre, con la sola luz de su razón, es manipulado y manipulable, vuelvo a lo que os he dicho antes de Nietzsche, y termina, dice, por estar dando vueltas y vueltas sin llegar nunca a ningún sitio. Esta es una idea que una y otra vez el Papa repite en la encíclica. Por eso concluye esta introducción diciendo: es necesario volver a recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. La fe ilumina toda la existencia humana, pero no proviene de nosotros mismos. Nace del encuentro con el Dios vivo que nos llama y nos revela su amor. Un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Una luz que no es subjetiva y que se puede proponer para que otros también la vean. Voy a intentar explicar esto. Dice el Papa, la fe es tolerada a ese nivel privado, no a nivel de que tenga algo que decir al hombre en su conjunto o a la sociedad, sino a nivel privado. Tú puedes tener tu fe. Si quieres creer en el horóscopo, lo mismo que si quieres creer en Jesucristo. Si quieres creer en la reencarnación, lo mismo que si quieres creer en la resurrección, o lo mismo que si no quieres creer en nada. Puedes tener tu fe, pero no puedes pretender que la fe ilumine la sociedad, que tu fe ilumine la sociedad. Y dice, bueno, ¿y cuál es la consecuencia? La consecuencia es el caos, la consecuencia es la manipulación. Dar vueltas y vueltas sin ir a ninguna parte. Pero como nuestra fe no procede de nosotros mismos, sino que viene de fuera, no es manipulable, no es subjetiva. Si la fe naciera de ti, sí que sería subjetiva. La palabra subjetiva viene de sujeto. Pero al venir de algo que nace fuera de ti,
Eso no es manipulable. Eso se convierte en una luz externa a ti que no puedes manipular y que por lo tanto te está dando una capacidad de entender la realidad que no está sujeta a tus intereses, a tus comodidades, y tampoco está sujeta a los intereses de aquellos que mandan, que son en realidad los enemigos de la fe, porque la fe, en la medida en que es insobornable, en la medida en que es algo que ilumina las cosas tal y como las cosas son, en esa medida no conviene a los poderosos, a los cuales les interesa tener siempre a un pueblo dócil que va a aceptar aquello que dentro de sus planes, los que sean y quienes sean, porque en cada momento de la historia probablemente hay un grupo de intereses, aquellos que en este momento quieren conducir a la gente por un camino determinado. Mientras que siempre el creyente, porque no tiene una fe subjetiva, sino porque esa fe le viene dada de fuera, de su fe en un Dios que le revela esa fe, el creyente va a decir: por aquí no paso. Siempre el creyente en Dios, el creyente en Jesucristo, va a ser incómodo para el poder. Siempre. Un creyente dócil es un creyente que no es verdadero creyente. Es decir, no es una frase cualquiera aquella en la que Jesús dice: dichosos vosotros cuando seáis perseguidos por mi causa. Ay de vosotros, dice Jesús, si todo el mundo habla bien de vosotros. Ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Es decir, si tú eres creyente, te van a perseguir. Necesariamente, inevitablemente. Y si todo el mundo habla bien de ti, algo está yendo mal. Porque eso significa que te has vendido a los intereses del mundo. Yo creo que este es un criterio que tenemos que tener muy en cuenta también para valorar lo que está sucediendo en este momento en la Iglesia, donde de repente todo el mundo habla bien del Papa. De repente todo el mundo, sin excepción, habla bien del Papa. No, con esto no quiero decir que el Papa se haya vendido, pero sí que quiero decir que le están tendiendo una trampa, que le están tendiendo un lazo peligroso, en el cual estoy seguro de que el Papa no caerá por su valor como persona y por la asistencia del Espíritu Santo. Pero es evidente que la trampa está tendida. No te preocupes, ya no criticaremos más a la Iglesia, ya no te atacaremos, ya no hablaremos mal de ti. Hablaremos mal de tus predecesores, el maldito Benedicto, el terrible Juan Pablo, pero de ti ya no hablaremos mal. A ti te daremos todo tipo de aplausos. Suena exactamente a la tentación que sufre Jesús en el desierto. Si te postras y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Y Jesucristo contesta: solo a Dios adoraré. Es decir, yo estoy siguiendo una fe que no es subjetiva, que ha sido revelada y que por lo tanto me hace ser crítico en cada momento de la historia, con cosas que en cada momento de la historia van a ser distintas, pero voy a ser crítico en cada momento de la historia con aquello que tengo que ser crítico. Y esto me va a acarrear como individuo, como pueblo, me va a acarrear la persecución. Que para perseguirme utilizarán lo que sea, incluso mis propios pecados, o los pecados de algunos en la Iglesia. Pero que al fondo la persecución viene porque no me he rendido, porque no he sido dócil, porque no he adorado a Satanás, sino que he decidido adorar al único Dios. Es decir, tú puedes leer esta encíclica y no darte cuenta, insisto, de lo que hay aquí detrás. De cómo el Papa que la escribe y el Papa que la firma están diciendo: no vamos a adorar al demonio, vamos a adorar al único Dios. Y estamos convencidos de que más allá de la trampa que nos ponen delante, nosotros vamos a seguir siendo siempre perseguidos, afortunadamente, precisamente porque adoramos al único Dios. En esta introducción, Benedicto XVI, Papa Francisco recuerda que Benedicto XVI convoca el año de la fe y que prepara la encíclica en este año de la fe, dice, para ayudarnos a descubrir la gran alegría de creer, a reavivar la percepción de la amplitud de horizontes que la fe nos desvela, para confesarla en su unidad e integridad, fieles a la memoria del Señor. También termina esta introducción diciendo que el año de la fe ha comenzado
con el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y recordando que el Concilio Vaticano II, fue un concilio sobre la fe, porque nos ha invitado a poner de nuevo en el centro el primado de Dios en Cristo, y se ha visto que la fe enriquece la existencia humana en todas sus dimensiones, la existencia humana del hombre que avanza en la historia. En este momento de la historia, la fe nos ayuda a entender cómo tenemos que comportarnos. El Papa Francisco, que firma la encíclica, cita a Benedicto y dice que es el autor principal de la encíclica. Él, una frase de la encíclica, él, refiriéndose a Benedicto, ya había completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe. Creo que con esta introducción podemos entender mejor el tesoro que se nos ha legado, leerla como el testamento de un hombre que sufre y que la escribe con sangre mientras la escribe.